todos se fueron en mi desespero, los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor amado. Bendito sea tu nombre para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. Libro de Génesis en el capítulo 50, en el verso 18. Génesis capítulo 50, verso 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Gloria a Dios para siempre. Ahora pues, no temáis, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así consoló y les habló al corazón. Gloria al Señor. Queremos en esta hora compartir sobre un punto que hemos llamado el proceso. Gloria a Dios. Y hemos tomado como referencia la vida de José, de este joven que Dios lo metió en un proceso. Desde los 17 años empezó un proceso. Gloria al Señor. Un proceso que no fue fácil para él.
pero Dios estuvo con él en medio de ese proceso. Y aunque el proceso no fue fácil para él, pudo lograr Dios el propósito que tenía con José. Mirando la palabra o el significado de la palabra proceso, gloria al Señor, esta palabra proceso es de origen latino, del vocablo processus, gloria al Señor, de proceder, de procederé, que viene de dos palabras compuestas. Una, pro, que quiere decir para adelante, pro, para adelante. Y la otra, y seré, que nos habla de caer y caminar. Gloria a Dios. Lo cual significa progreso, avance, marchar, ir adelante y hacia un fin determinado. Gloria al Señor. Dentro de esta definición de proceso hay un sinnúmero de procesos relacionados no solamente al ser humano, sino también relacionado a lo que tiene que ver referente a la construcción, al avance y al logro de objetivos y metas por alcanzar o conseguir en la vida. Hoy hemos tomado la vida de José, porque la Escritura nos habla de un José que Dios trató con él desde los 17 años. A través de los sueños, Dios empezó a mostrarle sueños. Sueños en los cuales Dios le hablaba de lo que iba a hacer con su vida, referente al liderazgo que Dios le iba a entregar y el respaldo que iba a tener para cosas grandes que Dios iba a hacer con él y a través de él. Pero en esos sueños Dios no le mostró el proceso. Dios le mostró las victorias. Dios le mostró las cosas grandes que iba a hacer con él. Dios le mostró ese respaldo que Dios le iba a dar y al lugar donde Dios lo iba a llevar, al puesto y a la posición donde Dios lo iba a llevar. Pero Dios no le mostró el proceso. El proceso se fue dando a la medida que iba pasando el tiempo, los días, los meses, los años. José iba adentrando en un proceso que él desconocía, pero iba caminando con un propósito que no desconocía, que Dios ya le había señalado. Dios ya le había hablado a través de los sueños que él había sido escogido por Dios con un propósito especial. Gloria al Señor. Pero dentro del proceso podemos ver que una de las cosas que empezaron a suceder en la vida de José fue que a sus hermanos le tuvieron envidia. Dice que sus hermanos no solamente le tuvieron envidia, sino que sus hermanos lo aborrecían. Sus hermanos, sus propios hermanos de sangre se levantaron contra él. Hubo una ocasión donde intentaron hasta matarlo. Dice que lo lanzaron a una cisterna. Como Dios tenía un propósito con él, esa cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y por lo tanto José no murió en esa cisterna. Porque cuando Dios tiene un propósito con nosotros, podemos pasar por momentos de peligro, aún de pérdida de nuestra vida. Pero Dios nos guarda, Dios nos protege por el mismo propósito que tiene con nosotros. No solamente intentaron matarlo. La Escritura dice que dentro del propósito, gloria al nombre del Señor, de Dios para con José, venía un cambio de lugar, de cultura donde él vivía, para ir a otras tierras, a otros pueblos. Y allí dentro de ese propósito de Dios, José ignoraba que iba a salir de su casa, de su familia, del medio de su parentela, iba a ir a una tierra desconocida. Vuelvo y le repito, Dios le mostró el propósito.
Dios le mostró las victorias que le iba a dar. Dios le mostró las posiciones y los logros que iba a alcanzar y el liderazgo que iba a obtener. Dios le mostró a través de los sueños. Pero Dios lo que no le mostró fue el proceso por donde iba a pasar. Pero José iba caminando con esa certeza y esa seguridad de que Dios tenía un propósito con él y que en medio de esas cosas que estaban sucediendo o aconteciendo en su vida, estaba Dios encaminándolo a ese propósito. Porque a veces pensamos que como Dios tiene un propósito con nuestra vida y nos ha mostrado las cosas que va a hacer con nosotros, pensamos que va a ser fácil muchas veces, pensamos que vamos a alcanzar esas cosas y vamos a lograr esas cosas sin tener que pasar por sufrimiento, por luchas, por adversidades, por dificultades. José nunca pensó que iba a pasar por el rechazo de sus hermanos. José nunca pensó que iba a pasar por una cisterna. José nunca pensó que sus hermanos lo iban a vender como esclavo a Egipto. José nunca pensó que iba a estar en una cárcel, preso, privado de la libertad injustamente. José nunca pensó que la esposa de su patrón se iba a enamorar de él y después lo iba a calumniar, iba a intentar hasta abusar de él. Él nunca pensó eso. Eso no estaba en los pensamientos de José. Eso no estaba en los planes de José. Eso José no lo vio en los sueños que Dios le mostró. Dios en los sueños le mostró otras cosas. Pero yo me puedo imaginar a José cuando estaba en la cisterna, gloria al Señor, y proclamando allí en la cisterna, esto no es lo que Dios me mostró. Yo me puedo imaginar a José cuando lo iban llevando esclavo a Egipto, vendido por sus hermanos, también en su pensamiento diciendo, esto no es lo que Dios me mostró. Yo me puedo imaginar a José allí como esclavo sirviendo en la casa de este varón, pero José diciendo también, esto no es lo que Dios me mostró en mis sueños. Yo me puedo imaginar a José también siendo seducido por esa mujer, siendo perseguido por esa mujer, la cual no era su esposa ni tenía ningún compromiso de relación con ella, pero era una mujer que se puso sus ojos en él para querer pretender que él durmiera con ella. Pero José dijo, guárdeme Jehová de yo pecar contra Dios, de yo complacerte a ti y pecar contra mi Dios. Porque José sabía que Dios tenía un propósito con su vida. Y cuando sabemos que Dios tiene un propósito con nuestra vida, no nos dejamos enredar, no nos dejamos engañar, no nos dejamos desviar, no nos vamos tras aquellas cosas que desagradan a Dios, aquellas cosas que van a estorbar el propósito de Dios con nuestras vidas. Y por eso José dice que salió corriendo de esa casa, de ese palacio, porque es mejor salir corriendo, es mejor que digan por aquí corrió y no que digan allí cayó. La Biblia dice, huid de la fornicación. Hay que huir, amado hermano, de esas pasiones juveniles, de esos deseos carnales, del sexo opuesto que de pronto está seduciéndote, aquella mujer que no es tu esposa, aquel hombre que no es tu esposo. Ten en cuenta que Dios tiene un propósito con tu vida y el enemigo lo que quiere es dañar ese propósito a través de esas sinnúmero de tentaciones que cada día pone en nuestro camino para que caigamos de la gracia del Señor. Pero José tenía claro que Dios tenía un propósito con su vida y que él no se podía dejar engañar de esas trampas del enemigo. Dice que fue llevado a la cárcel. Yo me lo imagino en la cárcel también diciendo José, este no es el propósito que Dios tiene con mi vida. Y allí en la cárcel fue fiel a Dios. Allí en la cárcel se sostuvo de la mano de Dios. Hay un texto en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 21, donde dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Dice el texto que Dios estaba con José y le extendió su misericordia
y le dio gracia con el jefe de la cárcel. Subraya esta palabra en esta hora, amado hermano, porque esa palabra se repite en todo el proceso de José. Se repite: Dios estaba con José, pero Dios estaba con José. Y esa palabra es muy importante en el proceso que tú estás viviendo, que yo estoy viviendo. En ese proceso que nosotros estamos viviendo, es muy importante tener en cuenta esta palabra. Dice, pero Dios estaba con José. ¿Sabe por qué Dios estaba con José? Porque José estaba con Dios. Porque José no dejó a Dios en el proceso. José no se apartó de Dios en el proceso. José no se alejó de Dios en el proceso. José no desmayó su fe, su esperanza, su confianza, su obediencia, su sometimiento, su fidelidad a Dios. José no la dejó en el proceso. José, en medio del proceso, estaba sostenido de la mano de Dios. En medio del proceso estaba orando y creyendo que Dios lo iba a ayudar y lo iba a sacar en medio de ese proceso en victoria. Por eso es que la escritura nos dice que Dios estaba con José, amado hermano. Dios te está pasando por un proceso, amada hermana. Dios te está pasando por un proceso, amado hermano. Dios te está pasando por un proceso, joven, dama, caballero que me escuchas en esta hora. Dios te está pasando por un proceso. Pero quiero decirte que aunque el proceso por el cual estás pasando es un proceso duro, es un proceso difícil, es un proceso complicado, es un proceso complejo de situaciones que tú no entiendes, que tú no comprendes, que tú no sabes por qué estás pasando por esa situación, y muchas cosas que están pasando son cosas que tú nunca te imaginabas, nunca pensabas que ibas a pasar, pero que ahora las estás pasando. Quiero decirte que las estás pasando de la mano de Dios. Quiero decirte que tú no estás solo en ese proceso. Quiero decirte que esas cosas que te están pasando son cosas que te están encaminando al propósito de Dios. Al propósito de Dios. Porque el propósito de Dios con tu vida es un propósito grande. Es un propósito poderoso. Es un propósito maravilloso. Dios te ha escogido a ti. Dios te ha escogido para que alcances un lugar, una posición, y alcances, gloria al nombre del Señor, unas metas, y alcances unos sueños que Dios tiene, que Dios ha puesto para ti. Porque Dios, dentro de los planes de Dios, Dios te tiene escogido, Dios te tiene escogida para cosas grandes. Pero para llegar a esas cosas grandes hay que pasar por procesos grandes. Para llegar a esas metas grandes hay que pasar por dificultades grandes. Para llegar a esas bendiciones grandes hay que pasar por dificultades grandes. Por eso, en medio del proceso, usted no ve a José en ningún momento pensando renunciar al proceso. En ningún momento pensando volver atrás. En ningún momento lo ve quejándose, lamentándose, renegando. No, amado hermano. En medio del proceso, José pudo entender que para llegar hasta donde Dios lo quería llevar, tenía que soportar muchas cosas. Pablo dijo: todo lo soporto por amor a los escogidos, a fin que ellos también alcancen la salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, si permanecemos en medio del proceso, prendido de la mano de Dios, Dios nos va a dar la victoria y Dios nos va a dar su respaldo. José dice que la gracia era aumentada y la misericordia de Dios era extendida hacia él, porque él estaba con Dios. Tú estás con Dios. Tú estás prendido de la mano de Dios. Esa gracia de Dios se extiende. Esa misericordia de Dios se extiende para tu vida, para que no te quedes en el proceso, para que no desmayes en el proceso,
para que no renuncies en el proceso, para que no mires atrás en el proceso. Y llegamos al texto del capítulo 50, verso 18, donde dice que vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Ahí se cumplió el sueño y los sueños que Dios le había mostrado a José. Porque, hermanos, llega el día que se va a cumplir lo que Dios te ha dicho. Llega el día que se va a cumplir lo que Dios te ha mostrado. Llega el día que se va a cumplir lo que Dios te ha hablado. Gloria al nombre del Señor. Dice que se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Ahí estaban los hermanos postrándose, como los sueños que Dios le mostró acerca de las estrellas, la luna y el sol que se postraban. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si José no pasa por ese proceso, no hubiera alcanzado el propósito de Dios. Y si no hubiera alcanzado José el propósito de Dios, mucha gente se hubiera muerto en Egipto. No solamente su familia, mucha gente se hubiera muerto en Egipto de hambre. Mucha gente se hubiera muerto ahí en Egipto, y aún su familia también hubiera padecido el rigor de esos 7 años de las vacas flacas, 7 años de escasez, 7 años de hambruna, de sequía, 7 años difíciles donde mucha gente hubiera padecido, hubiera muerto, donde muchos familiares de José, sus propios hermanos, hubieran muerto en esa hambruna, en esa etapa y en esa época tan difícil que vivieron. Pero ya Dios venía preparando a un joven dentro de un proceso para ese tiempo y para ese momento, para que cuando llegara ese momento difícil hubiera un hombre que pudiera hacerle frente con sabiduría, con gracia de Dios, y permitir que ese pueblo no muriera y no pereciera de hambre, y su familia no muriera y no pereciera de hambre. Estamos hablando de gente que podía perecer de hambre, perecer físicamente, pero quiero llevarlo esto al nivel espiritual, amado hermano. Hoy nuestra familia, nuestros parientes cercanos, lejanos, conocidos y desconocidos, mucha gente, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, mucha gente, vecinos, gente de tu ciudad, de tu pueblo, de tu país y hasta de otros países, van a necesitar una palabra de un hombre que Dios está preparando dentro de un proceso para llevarlo a un nivel espiritual de experiencias grandes, para entregar una palabra de inspiración, de bendición, de motivación, de consolación, de liberación, de salvación a través de ese joven, de esa dama, de ese caballero que Dios ha venido procesando con luchas, con dificultades, con adversidades, con momentos de soledad, con momentos de adversidad, momentos donde ha sido criticado, ha sido calumniado, donde se ha levantado la familia, se ha levantado, gloria al Señor, las personas que menos pensó que se iban a levantar a contra de su vida, momentos de afrenta, momentos difíciles, complejos que has estado viviendo. No te acomplejes, no te aflijas, no te derrumbes, no te achicopales, amado, amada, en esta hora estás en el proceso de Dios. Y Dios, para estas guerras, para estas batallas fuertes que la iglesia está enfrentando en estos últimos tiempos, está preparando sus mejores guerreros. Y tú estás en la lista. Y tú estás en la lista de esos instrumentos, de esos hombres y esas mujeres
que Dios ha escogido en esta última hora, porque somos los obreros de la última hora. Somos el pueblo de Dios de la última hora antes del levantamiento de la iglesia. Y para esta última hora, Dios ha escogido sus mejores guerreros. Para esta última hora, Dios te ha seleccionado y te ha escogido a ti. Por eso estás pasando por ese proceso. La Biblia dice que Dios estaba con José en el proceso. Y Dios le daba gracia, sabiduría y respaldo en medio del proceso. Que Dios te dé gracia, más sabiduría, que Dios te dé más de su respaldo en esta hora para que puedas avanzar en medio del proceso en el que Dios te lleva y poder cumplir el propósito por el cual Dios te ha escogido a ti y me ha escogido a mí para cosas grandes en esta última hora. Adelante. No te rindas. El proceso de Dios con tu vida es para cosas grandes. Gracias, Dios. Gloria a tu nombre, Padre. Dios mío, tu gracia divina, Padre. Para aquellos hermanos que están pasando por un proceso difícil en esta hora, Padre. Oro por tu pueblo, Señor. Oro por tus hijos, Señor amado. Que tu presencia esté allí dándoles fuerza, dándoles fortaleza en ese proceso. Dale la gracia a mi hermana, Señor. Dale la sabiduría. Dale tu respaldo, Señor amado. Dale tu fuerza. Dale tu fortaleza, Señor. Que Él sienta tu compañía. Que ella sienta tu presencia y tu respaldo en su vida. En medio de ese proceso por el cual está atravesando, Señor, en su hogar, en su trabajo, Dios mío, en sus estudios, en sus finanzas, en su salud, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Bendigo a mis hermanos y proclamo tu respaldo en el proceso por el cual están pasando. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga. Sigue en el proceso, sigue adelante, prendido de la mano de Dios.